¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy vamos a comentar todo lo que ha dado de sí el sorteo de la fase final de la UEFA Champions League 2025-2026. Ya conocemos todos los cruces de octavos de final, así como la ruta que tendrán que seguir los equipos si quieren hacerse con la orejona. Lo cierto es que este sorteo nos ha dejado partidos que van a ser tremendamente interesantes, todos grandes equipos, a unos se les esperaba en estas rondas, a otros no, pero lo cierto es que ya nos acercamos a la recta final de la competición y eso se nota en algunos de los choques que vamos a tener y de los que todo el mundo del fútbol va a estar pendiente. Así que, sin más dilación, comenzamos a analizar todo. Y primero, lo que vamos a mostrar es el cuadro final. Aquí lo tenéis en la imagen por el lado izquierdo del cuadro. Tenemos un PSG-Chelsea. El ganador de ese cruce, de esa eliminatoria, se enfrentará al que salga del Galatasaray-Liverpool. Tenemos que Real Madrid y Manchester City, para sorpresa de nadie, se van a volver a enfrentar y el que gane de ahí se mediría a Atalanta o a Bayern de Múnich. Este es un lado del cuadro. Por el otro, tenemos que Newcastle y Fútbol Club Barcelona van a volver a enfrentarse. Recordemos que ya lo hicieron en la liguilla en St. James Park. El ganador de ese cruce se medirá a Atlético de Madrid o a Tottenham. Ha tenido relativa suerte el Atleti porque le podría haber tocado el Liverpool. Después tenemos un duelo de sorpresas, podemos decir, entre Bodo Glimt y Sporting de Portugal. Prácticamente nadie hubiera dicho en septiembre-octubre que uno de estos dos equipos estaría en cuartos de final de Champions. Y el que gane de entre estos dos equipos se medirá al que salga del Bayer Leverkusen Arsenal. El Arsenal, para mí, el gran beneficiado de este sorteo de Champions. Pueden pasar muchas cosas, pero al menos hasta semifinales va a tener un camino más o menos plácido, si no la lían demasiado, y para mí son bastante favoritos para llegar a la final incluso. Ahora comentamos los partidos de octavos y empezamos por orden, así que vamos con el PSG-Chelsea, reedición de la final del Mundial de Clubes, del primer gran Mundial de Clubes de la historia. Recordemos que ese partido se lo llevó el Chelsea contra todo pronóstico por 3-0 en un encuentro en el que el equipo blue fue infinitamente superior a los de Luis Enrique. Realizaron los ingleses un primer tiempo descomunal, el PSG no sabía por dónde le venían y lo cierto es que sorprendieron al mundo llevándose ese partido. Hay que decir que el PSG, pese a haber completado una temporada prácticamente perfecta el año pasado, quitando esa final, pues lo que estamos viendo en estos últimos meses es que no están al nivel al que estaban. Han tenido muchas lesiones, les ha resultado difícil poner a su mejor 11 en el campo en la gran mayoría de los partidos. También la pérdida de Donnarumma en portería les ha afectado. Chevalier es buen portero, pero se está notando en algunos momentos la falta de un guardameta diferencial. Pero aunque el PSG no pasa por su mejor momento, como ya habéis podido comprobar, el Chelsea tampoco está realizando una enorme temporada. Vale, que a diferencia del PSG sí que se clasificó en el top 8. Recordemos que los parisinos han tenido que jugar playoff, eliminaron al Mónaco sufriendo. El Chelsea no, se metió en sexta plaza, pero aún así las sensaciones no han sido buenas. De hecho, hace un tiempo que el Chelsea tiene nuevo entrenador, Liam Rossenior, al que muchos no ubicaban antes de llegar al Chelsea. Recordemos que los ingleses ganan ese Mundial de Clubes con Enzo Maresca, había expectativas altas para esta temporada y como no encontraban regularidad, pues finalmente separaron caminos. Ha llegado Rossenior, como decíamos. Sí que es verdad que el Chelsea ha ganado sobre todo consistencia en Premier. No pudieron ganar al Arsenal en semifinales de la Carabao, pero parece que ahora mismo el cuadro londinense está un poquito más sólido. Así que pese a que el PSG
es vigente campeón de Champions y que el Chelsea ha tenido ese cambio de entrenador y está intentando adaptarse, no veo demasiado favorito al cuadro francés. Creo que a todos nos está faltando ver esa versión dominadora de los de Luis Enrique, esa que vimos la temporada pasada y que de momento no está encontrando. Así que si las cosas siguen así podemos tener una eliminatoria bastante igualada. Yo creo que muchos cometen el error de infravalorar al Chelsea continuamente, pero en competiciones europeas siempre da un plus, siempre da el do de pecho. Quizá en campeonatos domésticos y en su país no consigue dar ese plus que sí que da fuera de sus fronteras. Así que, pese a que veo al PSG favorito, no le voy a dar un porcentaje muy alto. 55% de opciones de pasar al PSG, 45% al Chelsea. El ganador de ese cruce se mediría a Galatasaray o Liverpool. Ya se enfrentaron ambos equipos en la liguilla, ganó el cuadro turco en Estambul por 1-0. En ese momento el Liverpool de Slot estaba fatal, encadenando derrotas consecutivas en Premier, también con una versión muy gris en Champions. La situación ha cambiado un poco, sí que es verdad que el Liverpool en toda la temporada no ha conseguido convencer en ningún momento, sobre todo después de haber ganado la Premier con tanta holgura el año pasado. Se esperaba un Liverpool mucho más sólido y que por lo menos compitiera por el título liguero. No va a ser así, bastante lejos del Arsenal, que ahora mismo es el líder, pese a que empezó la temporada ganando partidos, poco a poco se diluyeron hasta llegar a tocar fondo. Ahora parece que han resurgido un poco, eso sí, mejores versiones de hombres como Florian Wirtz, como Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, probablemente de los que mejor está rindiendo esta temporada con el cuadro red, que defensivamente también ha mejorado un poco. Isaac está lesionado, eso sí. Salah no ha terminado de encontrarse tampoco esta temporada, pero aún así parece que van sacando mejores resultados poco a poco los de Slot. Aún así siguen lejos de la versión que se espera. De todas formas, creo que son favoritos ante un Galatasaray que, si bien ha conseguido superar el playoff ante la Juventus haciendo un partidazo en casa, la vuelta a mí personalmente me decepcionó mucho y me ofreció muchas dudas. La Juve, de hecho, llevó el encuentro a la prórroga cuando estuvo desde principio de la segunda parte con un jugador menos tras la expulsión de Kelly, una expulsión que a mí particularmente no me pareció justa. Pero quitando eso, la Juve pudo remontarles incluso jugando con 10. Así que la verdad es que esa versión tan poco fiable fuera de casa, sobre todo teniendo en cuenta que en esta ocasión van a tener que ir a Anfield, me genera muchas dudas, por lo que voy a darle un 65% de probabilidades de victoria, de pasar a cuartos, al Liverpool y un 35% al Galatasaray. Vamos ahora con una de las eliminatorias que todo el mundo esperaba que se iba a producir una vez más. Real Madrid-Manchester City, el que se ha convertido en el clásico de la Champions de las últimas temporadas. Es raro el año en el que no se enfrentan, da igual que sea en semis, en cuartos, en octavos, en playoff. La verdad es que solo falta que se enfrenten en una final dentro de alguna temporada para ya completar todo el ciclo, porque también han jugado entre ellos esta misma temporada en la liguilla. Recordemos, ese partido acabó 1-2, el City tomó el Bernabéu pese a no jugar del todo bien. El Madrid comenzó adelantándose, luego los Citizen remontaron, pero no fue un gran partido por parte de ninguno de los dos equipos. En clave Real Madrid está claro que el equipo debe mejorar mucho. Con Arbeloa ha habido momentos donde se ha visto un mejor juego colectivo que con Xabi Alonso. Es posible, pero en cuanto a resultados, tampoco es que estemos viendo demasiada diferencia. El Madrid con Arbeloa, hay que recordar que ya ha perdido 3 partidos. El de Copa contra el Albacete, el de la Liguilla contra el Benfica, aunque han conseguido vengarse y ganarles en playoff, y en Liga contra Osasuna. Es decir, que tampoco están consiguiendo encontrar una regularidad muy alta bajo los mandos del nuevo técnico.
Habrá que ver cómo afronta el Real Madrid este choque, teniendo claro que, pese a que son el equipo más laureado de Europa, no son favoritos, entre otras cosas porque el Manchester City sí que ha demostrado una mejora respecto a la temporada pasada. Sorprendió a muchos que el año pasado le fuera tan mal al equipo de Pep, no consiguió ningún título, aunque tuvo cerca la FA Cup. Y bueno, estaba claro que era difícil que les fuera peor este año, así que han mejorado, haciendo buenas incorporaciones, fichajes de hombres como Ryan Cherky, Tijani Reinders, Antoine Semenyo, Omar Guehi, así como Gianluigi Donnarumma bajo palos, pues le han dado al City ese plus para volver a luchar por títulos. De hecho, ahora mismo dependen de sí mismos para ganar la Premier, están segundos, pero virtualmente solo a 2 puntos del Arsenal y tienen que jugar de nuevo contra los Gunners. Así que, desde luego, progresa adecuadamente el equipo de Guardiola, que esta temporada se está mostrando de nuevo más certero, más ofensivo. Sí que es cierto que ha tenido momentos de cierto bache de resultados, encuentros en los que Haaland no ha aparecido, pero incluso el propio Guardiola reconocía que era porque sus jugadores no le nutrían bien, entonces eso hacía complicado que el noruego pudiese aparecer. Pero bueno, poco a poco parece que las piezas encajan, siguen vivos en las 4 competiciones, están en la final de la Carabao Cup, también siguen vivos en FA Cup, así que desde luego un grandísimo peligro para el Real Madrid, que deberá mejorar mucho si quiere estar en cuartos de final. Necesitarán la mejor versión de Mbappé, que Vinicius siga enchufado, que el centro del campo funcione, que Courtois siga haciendo sus milagros y que la defensa esté muy atenta. A mí me parecen muchas cosas para tumbar a este City, pero cualquier cosa podemos esperar del Real Madrid. Y por eso no voy a dar porcentajes demasiado desigualados. Voy a darle un 55% de probabilidades de victoria al Manchester City y un 45% para pasar a cuartos al Real Madrid, del que nunca te puedes fiar en Champions. Y para acabar con el lado izquierdo del cuadro, hablamos un poquito del Atalanta Bayern de Múnich. El Bayern, uno de los mejores equipos de la fase liga, acabó segundo, 7 victorias, solo una derrota ante el Arsenal, que acabó líder de esta fase. El equipo de Kompany, uno de los grandes favoritos para alzarse con la UEFA Champions League, parece que han encontrado el juego, el modo apisonadora, partido a partido goleando en la gran mayoría. Han tenido algún tropiezo reciente en Bundesliga, también hay que decirlo. No todo ha sido color de rosa en estos últimos tiempos para el Bayern, pero teniendo en cuenta cómo habían ido otras temporadas y las dudas que había generado, parece que este año los bávaros están mejor. Veremos si pueden luchar por ganar la Champions. Se espera que sí, aunque no han tenido demasiada suerte, porque si ganan este cruce con el Atalanta, en cuartos se medirían a Real Madrid o a Manchester City, que son palabras mayores. Pero bueno, si algo ha demostrado el equipo alemán es que puede ganarle prácticamente a cualquiera. Ante el Arsenal no tuvieron un buen partido y cayeron, pero se confía en este Bayern de Múnich, con un Harry Kane que como siempre está enchufadísimo y con otros nombres en ataque pues que imponen bastante, como es el caso por ejemplo de Michael Olise, entre otros. Habrá que ver qué tal desempeña el único superviviente italiano, el Atalanta de Bérgamo, que parecía que iba a quedar eliminado en el playoff ante el Borussia Dortmund, cayó 2-0 en el Signal Iduna Park, pero llegó el partido de vuelta y delante de su gente jugaron un auténtico partidazo. Sí que es cierto que el Dortmund puso de su parte, cometió muchos errores en defensa. La última acción, entre el error de Kobel, el penalti tonto de Bensebaini, pues bueno, poco más que añadir, pero es que jugó muy bien a lo largo de todo el partido la DEA, que mereció remontar y que así lo hizo. Contra el Bayern ya es otra cosa, no se quitan de encima a los equipos alemanes. Veremos qué tal se les da, pero parece complicado que vayamos a tener equipos italianos en cuartos de final. El Bayern, con los jugadores que tiene, sobre todo con la manera de jugar, con el ritmo que impone a sus partidos, para mí es altamente favorito. Le voy a dar un 70% de probabilidades de victoria al Bayern de Múnich y un 30% al Atalanta, que pese a todo tengo que reconocer que me sorprendió en ese partido de vuelta ante el Dortmund, con todo el equipo muy implicado,
muy enchufado, con Gianluca Scamacca haciendo su trabajo, marcando, muy buen partido por su parte. Qué decir de Zappacosta, aparte del tanto. Los jugadores que salieron del banquillo también muy bien, pero ante el Bayern hace falta mucho más y no estoy seguro de que puedan conseguirlo. Así que por esos porcentajes, 70-30, bastante favorito, a mi juicio, el Bayern. Vamos con el otro lado del cuadro, empezamos por el Newcastle-Barça. En clave Barça hay bastante optimismo con el sorteo. Parece que les ha gustado el lado del cuadro por el que han ido, los rivales que les podrían tocar. Hay gente que está hablando incluso de semifinales prácticamente. De verdad, prudencia. Yo solo digo esto. Ya hemos dicho, ha habido un precedente entre Newcastle y Barça en esta Champions, en la liguilla. Ganó 1-2 el equipo culé en St. James Park con una gran actuación de Marcus Rashford. Y pese a que el Newcastle no estaba en su mejor momento a esas alturas de temporada, ya plantó cara al Barça, sobre todo a lo largo de la primera parte, en la que el equipo inglés probablemente mereció marcar el primer gol, pero al Barça lo sostuvo un gran Joan García, también algo de fortuna. Así que cuidado, porque ahora están mucho mejor, con un Anthony Gordon que va volando en los últimos partidos. Recordemos que en la ida de playoff le marcó un póker al Karabakh, vale que el Karabakh no es un equipo grande, pero hay que estar ahí, marcar esos 4 goles, jugar como el Newcastle jugó. Sí que es cierto que tienen la baja de Bruno Guimaraes, pero está en un muy buen momento Sandro Tonali. Nick Woltemade también necesita marcar goles para aumentar su estado de confianza, pero tampoco lo está haciendo mal. Tienen un buen equipo, un buen bloque defensivo, así que mucho ojito porque pueden sorprender a un FC Barcelona que esta temporada está sufriendo un poco más, sobre todo en defensa. Se ha notado mucho, bajo mi punto de vista, la falta de Íñigo Martínez en el eje de la zaga. Su marcha ha afectado bastante, aunque han mejorado en portería con la llegada de Joan García. De cara a esa eliminatoria no va a estar Frenkie de Jong, también una pieza importantísima ahora que habían recuperado a Pedri, se lesiona de Jong. Bastante mala suerte con las bajas en el centro del campo. Probablemente entre Marc Bernal. Veremos qué tal lo hace. Y a partir de aquí, pues una incógnita sobre si el que jugará en punta será Lewandowski, será Ferran Torres, si Lamine Yamal va a poder marcar las diferencias, si vamos a ver al Rafinha, que casi siempre es el líder del equipo. Muchas incógnitas en el Barça, bajo mi punto de vista demasiadas, por eso creo que la eliminatoria va a estar más competida de lo que muchos creen. Voy a darle un 60% de probabilidades de clasificar al Barça y un 40% al Newcastle, pero mucho ojo con este cruce porque no me sorprendería si el Barça cayera eliminado en octavos. El que gane de ese choque se medirá al ganador del Atlético de Madrid-Tottenham. El Atleti que ha conseguido evitar al Liverpool, se enfrenta a los Spurs, que no están bien. Esa cuarta posición en la liguilla de Champions es bastante engañosa porque en Premier League van cuesta abajo y sin frenos. Esto ha provocado la destitución de Thomas Frank. Ahora está en el banquillo del equipo londinense Igor Tudor, viejo conocido en la Serie A, entrenó a la Juventus, no le fue demasiado bien, veremos qué tal esta nueva etapa. El Tottenham, que veremos qué es lo que puede hacer. No creo que tenga demasiadas bazas para hacerle daño al Atlético de Madrid si el Atleti se muestra fiable. Y también os digo que el Atleti se muestre fiable es difícil, porque lo que llevamos viendo a lo largo de la temporada, al principio era que mostraba una cara A en el Metropolitano, una cara B fuera del Metropolitano, en casa ganando mucho, fuera no ganando prácticamente nada. Luego hemos visto que en Copa arrolla a los rivales y en el resto de competiciones le cuesta mucho más. Ahora viene de un par de partidos buenos tanto en Liga como en Champions, pero con el Atleti es un poco a verlas venir, a ver qué versión te ofrecen hoy. Hay que decir que tiene un muy buen equipo el Atleti, los colchoneros se han reforzado muy bien, incluso en este mercado de invierno fichando a Ademola Lookman. Para mí es un fichajazo,
Es un perfil que necesitaba el Atleti, un jugador explosivo, veloz, desequilibrante, que tiene gol. Así que, sin duda, Lookman, uno de los grandes atractivos de esta eliminatoria. A ver cómo está Julián, Alexander Sorloth, que en estos momentos también está en un grandísimo momento de forma, Juliano, que se lo deja todo en cada partido. Defensivamente el Atleti tiene que mejorar, es lo que más debe trabajar el equipo del Cholo Simeone, y pese a que el Tottenham también tiene buenos jugadores como Richarlison, Xavi Simons, Kolo Muani en ataque, parece difícil que puedan meterle mano al Atlético de Madrid, sobre todo teniendo en cuenta el momento en el que están ahora. Ahora bien, con el nuevo entrenador veremos si la mano de Igor Tudor se nota rápido, si consigue cambiar el chip de los jugadores con prontitud. Quizá veamos una eliminatoria muy diferente. A ver qué es lo que pasa y a ver cómo se nota el trabajo del nuevo técnico de los Spurs. Aún así, para mí bastante favorito el Atleti, 65% de probabilidades de clasificar para los colchoneros, 35% para el Tottenham. Y no le doy más al Atleti porque la vuelta es fuera. Así que tendrán que apretar mucho en la ida los de Simeone, porque luego ya sabemos cómo les va fuera de casa. Vamos ya con las dos últimas eliminatorias. Bodo Glimt, Sporting de Portugal. Vaya duelo que nos espera en octavos de final, dos de las sorpresas del torneo. Muy pocos esperaban que el Sporting se metiera entre los 8 primeros y lo hizo. Muy pocos esperaban que el Bodo se metiera en octavos vía playoff y lo ha hecho. Así que eliminatoria muy difícil de predecir. El Sporting de Portugal, que con la marcha, sobre todo de Víctor Gyökeres, parecía que lo iba a tener difícil en esta Champions, pero con la llegada de Luis Suárez han mantenido esos registros ofensivos. Es un equipo que juega muy bien, que tiene un gran bloque, que van todos a una, muy compactos. En la liga portuguesa también lo están haciendo relativamente bien, hay que decirlo. Nombres de viejos conocidos de la liga española también, como Francisco Trincao. Tienen jugadores talentosos en el centro del campo, como es el caso de Morita. También más jugadores interesantes como Bragança, por ejemplo. Es decir, tienen material, tienen mimbres como para hacerle daño al Bodo Glimt. Ahora bien, es que el equipo noruego lleva un 2026 de ensueño. Hay que recordar que a finales de 2025, tras las 6 primeras jornadas de la liguilla, el Bodo no había ganado ni un partido. Llevaba solo 3 puntos y le quedaban el Manchester City y el Atlético de Madrid como equipos a los que debía enfrentarse antes de acabar esa primera fase. Debía ganarles para clasificar entre los 24 primeros, cosa que parecía imposible, y lo logró. Antes de este año, el Bodo no había conseguido ni una sola victoria en Champions en toda su historia. Venció al City, asaltó el Metropolitano, se metió entre los 24 primeros, le toca al Inter en playoff y elimina a los italianos ganando tanto en la ida como en la vuelta. Es tremendo lo del Bodo. Nombres propios, Jo y Hauge. Tremendo lo de ambos jugadores, sobre todo lo del segundo, que viene de hacer unos partidos increíbles, la verdad, y sobre todo muy peligrosos en casa. No están pudiendo meterle mano a los rivales en los últimos tiempos, y cuando un equipo así viene con la flechita para arriba hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede convertirse en tremendamente peligroso. El Bodo no tiene nada que perder y esto los hace aún más temibles. Así que voy a jugármela y voy a dar como favorito al Bodo. Voy a dar un 55% de probabilidades de clasificar a cuartos al equipo noruego y un 45% al Sporting de Portugal. Aquí hay poco análisis. Aquí es lo que me ha dicho el cuerpo en estos momentos. Y el Bodo, tal y como viene, después de haber eliminado al vigente finalista, creo que puede vencer al equipo portugués. Sobre todo si hace un muy buen partido en casa. Y acabamos con el Bayer Leverkusen Arsenal. Ya lo comentaba al inicio del vídeo, para mí el Arsenal ha sido el equipo más beneficiado del sorteo. La verdad es que en cuartos, si gana, le tocaría el Bodo o el Sporting, a los que teóricamente también debería vencer.
evidentemente, ya os avanzo que le doy muy favorito ante el Leverkusen. Y luego en semis tienes a Newcastle, Barça, Atleti o Tottenham. Pero si ves cómo vienen los 4 equipos, lo irregulares que están, contra cualquiera de estos 4 ahora mismo el Arsenal sería favorito, aunque en los últimos encuentros, sobre todo en Premier, se ha dejado algunos puntos importantes y veremos cómo afecta esto a la confianza del bloque. Pero, por lo que hemos visto esta temporada, el Arsenal podría ser finalista de esta Champions perfectamente. Veremos el equipo de Mikel Arteta cómo gestiona este cuadro que se le ha presentado en estos momentos. 8 de 8, pleno de puntos en la liguilla, jugando muy bien en todas las competiciones, sigue vivo en las 4, líder de Premier, octavos de Champions con este cuadro que veis y que habéis visto al principio del vídeo. Finalista de la Carabao contra el Manchester City, sigue adelante en FA Cup. Desde luego las cosas no le están pudiendo ir mejor al cuadro Gunner. Otra cosa es que no les pueda la presión en el tramo final de temporada, cosa que ya hemos visto en otras ocasiones. Gyökeres cada vez está siendo más importante en el equipo, aunque le está costando entrar en dinámica, sobre todo goleadora. Bukayo Saka tiene partidos que sí, partidos que no. Zubimendi que ha caído de pie en el equipo. Una lástima lo de Merino, que se va a perder lo que queda de temporada y que venía muy bien. Declan Rice, que siempre rinde. Eberechi Eze, que parece que solo marca contra el Tottenham, pero que poco a poco también se está asentando en el equipo. La línea defensiva tan reconocible, con el eje de la zaga formado por Gabriel y Saliba, que siempre suelen estar muy resolutivos, y con un David Raya que lleva bastante tiempo en un estado de forma muy a tener en cuenta, y de hecho muchos piden que sea el portero titular de España en el Mundial que se va a disputar este verano. El Bayer Leverkusen ha ido perdiendo piezas muy importantes desde que ganó esa Bundesliga con Xabi Alonso. Ahora tienen como entrenador a Kasper Hjulmand. Temporada bastante irregular también. Ha habido momentos en los que parecía que tomaba velocidad de crucero. Llegó a ganar en el Etihad Stadium al Manchester City en la liguilla. Vienen de clasificar ante Olympiacos en playoff. Jugaron bien en Grecia, pero en Alemania no terminaron de encontrar el juego. Olympiacos no tuvo puntería, pero pudo haber marcado algún gol que hubiese apretado la eliminatoria. No veo al Leverkusen, sinceramente, ganando al Arsenal. Creo que si los de Arteta juegan un partido inteligente en Alemania, en la vuelta en el Emirates pueden ganar con facilidad. Así que voy a dar un 75% de probabilidades de clasificar al Arsenal y un 25% al Bayer Leverkusen. Así que, habiendo repasado todo esto, dejamos el vídeo por aquí. Ya sabéis, si os gusta el contenido, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os llegue todo lo nuevo del canal. Y lo cierto es que la Champions ya entra en su fase final. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero ya todos van a ser partidazos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase, muy expectantes. Y hasta entonces, pues ya sabéis, que vaya muy bien y seguid disfrutando del fútbol y del deporte en general, que aquí estaremos para comentarlo todo. ¡Chao!